Buenos días, Emili Cortavitarte, què hai? Pues molt bon dia. Una mica més, un poquito más, menos feroz, ¿no? Por lo menos aquí. Han bajado un poquito las temperaturas y hay vientecito y brisa y eso. Bien. No, podías hablar en valenciano si quieres. Lo que pasa es que en catalán, No, que habláis por ahí, pero no te van a entender en Granada ni en... nada, me ha salido así sin querer. Y, no, y además podría venir alguien de vos y chaparte la emisión. Así que... Ya te digo, lo último que quisiera perder. En Burriana acaban de... ¿Te has enterado de lo de Burriana? No, En Castelló. Bueno, han anulado las suscripciones no, ¿cuál es lo de Burriana? ha anulado las suscripciones de la biblioteca municipal a diferentes Ah, publicaciones que se editan en valenciano, que son editoriales además valencianas, en catalán, como se quiera, entre ellas una revista infantil sí, como Camacuc o El Temps, un diario que tiene 200.000 años, bueno, 200.000 no, sí, pero mucho tiempo, y otras, ¿no? Pues un claro. señor que es el responsable de cultura de la coalición Vox PP en el Ayuntamiento de Burriana, pues ha dicho que nada de separatismo. No, porque claro, exactamente, la cultura tiene que venir a partir de la lengua única, ¿eh? Que no está así ni en la Constitución, a pesar de que ellos dicen que son constitucionalistas o constitucionales o como se quieran llamar, y mucha más gente que les lava la ropa, ¿eh? Y Eso se la es. atiende también, y se la atiende. Bien, Bueno, vamos a lo nuestro, ¿te parece? venga, vamos allá. Faltabas tú, creo que alguien más falta también por hablar del gran debate y tú Sí. quieres, y me parece bien, hablar de él, analizarlo y además me has dicho que me vas a decir cosas que no ha dicho nadie. Ya te puedes Bueno, explicar a ver lo original que puedes ser, no sea que después digas lo mismo que todos, no jodas. Bueno, espero que no diré lo mismo que todo el mundo de lo que yo he escuchado. Espero ser capaz de aportar cosas nuevas, ¿no? O cosas diferentes. A ver, en primer lugar, por supuesto, el gran y único debate fue como algunos partidos de los clásicos o de la eterna rivalidad o de los derbis de cualquier sitio, ¿no? De Sevilla o de Valencia o de Barcelona o de Madrid, que prometen mucha cosa y luego pues son agua con gas, cuando mucho, o gaseosa. Y en este caso ha pasado bastante de lo mismo, es decir, ha sido, y supongo que en eso coincidiré con bastante de la gente que ha pasado por estos micrófonos ya, ha sido un debate muy pobre, soporífero, nada edificante en ninguno de los aspectos, vamos, y no únicamente por uno, a pesar de que uno de los participantes pues ha utilizado mucho más la mentira, ¿no? Y demás. Y yo creo que si realmente esto forma parte de la fiesta de la democracia, pues yo diría que sí que forma parte de la fiesta, sí forma parte del espectáculo. No tengo tan claro la democracia, al menos desde mi concepto, ¿no? de gobierno de todos, de demos y tal. Bueno, empezando porque los dos fueron tremendamente personalistas, y porque el propio debate contribuía a una ilusión política que a mí me parece absolutamente despreciable y por supuesto nada realista, a pesar de que se pretenda que es que quien asuma la presidencia de un país es la persona que nos va a salvar de todo, a ayudar en todo, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de jerarquía establecida con respecto a la democracia que a mí me parece lo más alejado de lo que yo entiendo por democracia, ¿no? Al margen de eso, pues
pues me gustaría entrar en un poco en las estrategias de cada uno de ellos. Me dio la impresión de que Pedro Sánchez estuvo muy nervioso como muy ofendido y como muy al contraataque durante todo el debate. Lo cual creo que no debería haber sido su papel, ¿no? Pero haya ellos, haya su partido y haya sus asesores con el tema. Creo que no, que habíamos comentado aquí la semana anterior, pues que había estado mucho mejor en otras televisiones, en otras radios, en otros marcos, y que podía haber seguido un poco con este tipo de planteamiento, pero por alguna manera, excepto en algunos momentos del debate, ¿no? En donde realmente, digamos así, dejó en su justa medida a su oponente. En general, entiendo que en muchos momentos le faltaron reflejos. Luego diré, por ejemplo, uno que me parece brutal, o dos, y creo que fue un poco excesivamente a un guión consabido, a determinadas cosas que está repitiendo últimamente, que me parece que tampoco aportaban gran cosas, cuando precisamente el contrario Núñez Feijóo le ofrecía muchas posibilidades. Evidentemente yo no hubiera seguido esa estrategia, pero bueno, está claro que yo soy yo. Es decir, yo no hubiera entrado en esa área de interrupciones y demás, y hubiera esperado a que me tocaran los minutos necesarios para decir aquello que tenía ganas de decir. Creo que ninguno de los dos lo hizo, en buena medida o por error estratégico o porque la estrategia era esa, ¿no? La de fomentar el ruido. Sí, perdón. Perdona. Decía, no, Sí, interrumpirse, pero mire usted que no me deja, no se ponga usted tan nervioso, es decir, este tipo de jaculatorias y demás que ya conocemos de otros momentos y que no, a ver, probablemente parece ser que quienes los cronometraban eran árbitros de baloncesto, pero si se les hubiera dado una orden a esos árbitros de baloncesto, es cronómetrame realmente cuando dicen algo, ¿no? Algo que tenga que ver con el tema del que estamos hablando, que ese sería otro asunto, pero que trataré después, pues probablemente no sería el tan alto como el que apareció, ¿no? Porque hubo mucha pérdida deliberada de tiempo, ¿no? No fue realmente un partido de baloncesto donde eso se cronometra mucho, sino más bien un partido de fútbol bronco donde se pasa el tiempo en muchas cosas, ¿no? En caídas, en simulaciones, etcétera, ¿no? Luego, bueno, yo creo que sirvió también para sacar un poco. Lo que pasa es que no sé si su gente y la gente que le vota considera que eso es así, ¿no? Tampoco sé cuánta gente indecisa hay en estos momentos, pero evidentemente el señor Feijóo, que quienes lo viven en Galicia hace mucho tiempo, que nos explican que no es lo que se intenta aparentar, ¿no? O se ha intentado aparentar desde Galicia sobre su mandato en Galicia, es decir, que esa de moderado y centrado y todas estas cosas pues tienen poco que ver con el trabajo político que él ha desarrollado en sus 4 mandatos, y podríamos hablar como conclusión pues de lo que está pasando en la televisión gallega, ¿no? como un elemento más de que esa moderación y esa centralidad y esa no existe, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de la gente no habíamos visto o no habían visto a un Núñez Feijóo tan trumpista como el que vimos en este debate, ¿no? Cuando me refiero a tan trumpista, me refiero a que al aspecto de que todo vale y por tanto la mayoría de sus aportaciones, y mira que tenía posibilidades y de hecho lanzó algún crochet al hígado importante, ¿no? a Pedro Sánchez, pero a pesar del bagaje que
que el gobierno trata de poner sobre la mesa, ¿no? En época de pandemia, en guerra de Ucrania, en todo lo demás, pues evidentemente hay fallos y hay errores bueno, perdió, excepto en 2 o 3 momentos, esa oportunidad por entrar en un problema, en un tema de falsas noticias o de falsas informaciones, incluso hasta con gráficos, ¿no? que son alucinantes. Es decir, que evidentemente pues ha tenido un gran equipo en el que creo que también ha formado parte Miguel Ángel Rodríguez, el sempiterno Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, ¿cuál me pareció más nefasta de todas? O sea, y ahí me di cuenta, fue uno de los momentos, porque era prácticamente al principio, que me di cuenta que de alguna manera se ha bastante bloqueado, ¿no? Porque es muy sencillo. Es decir, en el momento en que, hablando de las pensiones, dice que su partido ha estado siempre por la recuperación de la capacidad adquisitiva de las pensiones. Bueno, es que es alucinante. Es que toda la etapa de Rajoy fue aumento cero. No, y 0,25 algunos años como gran cosa, en paralelo a lo que pasaba con los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, ¿no? Entonces, bueno, que alguien tenga el morro de decir que ellos siempre han estado por la recuperación de la capacidad adquisitiva y porque las pensiones suban lo mismo que el IPC, cuando se han tirado 7 años congelando las pensiones, es alucinante, ¿no? Pero la segunda cosa en la que yo vi que Pedro Sánchez estaba, pues no sé si mirando sus notas o lo que sea, y no se daba cuenta, es los 60.000 millones de euros que se ha llevado de las pensiones el gobierno Rajoy. De lo que llaman la hucha, claro, de las pensiones. Efectivamente, entonces a mí eso me parecía que eran 2 intervenciones de noqueo total a la otra persona, no de decirle usted está diciendo una mentira, no, es que mire usted, es que han estado gobernando 7 años y durante esos 7 años han mantenido congeladas las pensiones y no solamente eso, han vaciado y liquidado la hucha de las pensiones. Entonces, bueno, evidentemente yo no voy a votar a Núñez Feijóo, ¿no? Pero si alguien tiene un mínimo de raciocinio entre la gente que piensa votarle y él puede votar a una persona que es capaz de largar una mentira como esta, es que no es una mentira. El problema, Emilio, en esas cosas, que lo ha dicho alguien por aquí, por ejemplo, y lo hemos dicho, es que la gente, esos datos le pasan desapercibidos. Es decir, porque no los conoce, porque no los razona en ese momento, porque va muy deprisa y da la sensación del avasallador. El avasallador va ganando. Sí. Es decir, aunque diga mentira tras mentira. Claro. Sí, pero, vale, perdona. No, pero yo imagino que viendo la tele, la mayoría de la gente que la estábamos viendo era gente de una determinada edad, porque no creo que el SARE entre la gente joven fuera muy alto. De esa gente, una parte muy importante cobramos pensiones. Entonces, a mí me parece increíble que haya gente que haya visto lo que ha pasado con las pensiones en los últimos 10 años, y todo y reconociendo que evidentemente las pensiones no están donde deberían estar, está clarísimo que alguien del PP no te viene a decir que ellos han mantenido siempre y seguirán manteniendo que las pensiones no pierdan capacidad adquisitiva, porque es que eso no ha sido así en la práctica. Entonces, claro, puedes decir, no, la gente no conoce los números, quizás lo de los 60.000 millones de la llamada hucha de las pensiones es posible, pero ¿cuántas y cuántos pensionistas había viendo la tele en ese momento? De esas, ¿cuánta gente que votará a la derecha no sabe lo que ha pasado con su pensión? ¿No lo sabe realmente? ¿De verdad no lo sabe? Sí, lo sabe, pero ¿Qué tipo de pensión está cobrando? Bueno, ya. A ver, quiero decir que luego el por qué ideológicamente o no ideológicamente uno llega a las conclusiones que quiera llegar y a quien quiera apoyar, pues eso ya sabemos que no, pero yo me refería al volumen de la mentira, ¿no? Es decir, es que es una mentira escandalosa. Es decir, es que una cosa es que hables de no es el 2%, que es el 3% del Producto Interior Bruto, o no, que no es el 2%, es el 3% de la inflación, o que es el 7%, ¿me entiendes? Y tal.
Pero otra cosa es que tú me digas esto, ¿no? Otro elemento brutal, ¿no? Que me pareció brutal. Cuando hablaban Núñez Feijóo no quería hablar del tema, pero cuando al final de alguna manera se le plantea y se le pone delante, y Pedro Sánchez ahí fue un poquito más ágil y le dijo, entonces usted quiere derogar la reforma laboral que tiene. Y entonces el tío dice, pero ¿cómo vamos a derogarla si esta es la reforma de Fátima Báñez? Claro, es que son elementos alucinantes. Es decir, es que automáticamente tienes que pedir la palabra para decir, no, escúcheme usted, Fátima Báñez hace tiempo que no es ministra y esto se firmó el año pasado y lo firmaron tal y tal y tal. Bueno, es decir, cuando alguien es capaz de hacer cosas de estas, imaginemos lo que puede hacer con otras cosas, ¿no? Es decir, o el tema de quién ha creado más empleo, que podría, porque total las diferencias al final son de 200.000 o 300.000 personas, que bueno, que son personas arriba o abajo, pero claro, tú no puedes tener una cosa tan sesgada como esta. Es decir, podías haber hecho una crítica. De hecho, en algún momento empezó a decirlo, pero supongo que luego se dio cuenta y dijo, hostia, no vamos a meternos con esto porque a lo mejor nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Sobre el tema de los fijos discontinuos, que luego ha habido un informe de la OCM, bueno, de un organismo de la... sí, bueno, da igual, un organismo sí, europeo. Un organismo europeo que ha estado hablando del tema de las contrataciones y que, bueno, que ha dicho que evidentemente España había avanzado en una serie de cosas, o el Estado español, pero que había este problema, ¿no? Y que las condiciones, bueno, lo que en realidad hemos dicho también otra gente y otros sindicatos alternativos a los que firmaron en el sentido de decir, bueno, una cosa es que plantees un fijo discontinuo que aparentemente tiene una gran seguridad y otra cosa es qué está cobrando ese fijo discontinuo, en qué condiciones está, qué pasa cuando ahí llega un ERE, cómo se le considera, forma parte de la plantilla básica o no. Es decir, bueno, aunque legalmente supuestamente sea así, ¿no? Pero bueno, estas fueron... Tengo más apuntadas, pero para no extenderme, dos de las cosas que me parecieron alucinantes, o sea, no porque no me las esperara, y sobre todo cuando vi la manera bronca como entró y demás, y cuando enseñó aquel pequeño cartelito de una manera y de otra y tal, y bueno, pues en realidad eso es lo que estuvo haciendo todo el rato, ¿no? A pesar de eso, como sabéis, pues la mayoría de los periódicos y otros medios de derechas han dicho que ganó el debate porque estuvo muy agresivo, porque tal, es decir, como si se tratara de un combate de boxeo, ¿no? Tal. O por lo menos porque de alguna manera, a base de todo este ruido y tal, tapó lo que podía haber sido un elemento más de la recuperación. Tal. Bueno, sí. Vamos a otros aspectos, vamos a empezar, bueno, todo está ligado con la sociedad del espectáculo en la que vivimos, con el hecho que la cadena que lo produjo es A3 Media, y evidentemente es una cadena que sabemos que utiliza publicidad constantemente, que forma parte de una gran corporación y donde hay unos intereses creados, etcétera, etcétera, ¿no? Y la famosa historia esta del modelo del debate, digamos, entre comillas, abierto, que te controlo los tiempos para que al final todos los tiempos sean iguales y vas a tener un minuto de oro, pero mientras tanto vamos a permitir para que esto sea más ágil y tal. Bueno, yo estoy radicalmente en contra de este modelo, radicalmente en contra, ¿eh? O sea, me parece que es hacer de un debate político algo parecido al programa de Sálvame o al Chiringuito, que son producciones de esta misma cadena, ¿no? Es decir, y que forman parte también, de alguna manera, de lo que cada vez vemos más a nuestro alrededor, que es que la gente nos escucha, que la gente habla una por encima de otro y de otra, etcétera. Es decir, todo esto que además pasa en la cotidianidad, ¿no? Bueno, yo tengo la suerte digamos, de rozarme o de
o de conocer o de estar en ambientes donde esto se respeta más o menos y la gente pide disculpas, si ha intervenido cuando no le toca, se ha cortado la palabra a alguien y tal, pero no es lo normal. Hemos entrado en esta dinámica. Entonces, claro, es muy curioso que los dos, vamos a llamarle periodistas que presentaron este tema, pues no hicieron de periodistas, ¿no? Y es muy curioso que cuando llegan las críticas, ellos mismos se abonen a la crítica. Bueno, diríamos que una ha sido un poquito más autocrítica y el otro en absoluto. El señor Vallés ya le conocemos de hace tiempo. Y bueno, y ¿qué papel jugaba ahí esa gente? O sea, ni fueron capaces de organizar el debate. No les contestaron a sus preguntas y no interrumpieron en ningún momento para decir, no, mire, es que yo, no que te interrumpa el otro, no, es que yo te he preguntado por esto. ¿Quieres hablar de esto? No, vale, pues te callas en este punto, no tienes por qué hablar, que hable la otra parte si tiene ganas de hablar, etcétera, ¿no? Es decir, una cosa que es un mínimo básico, ¿no? Es un mínimo básico de coordinar un debate. Bueno, a algunos nos ha tocado coordinar determinados debates y evidentemente no permites este tipo de cosas. Y no se trata de ser censor, porque ellos sí son censores, porque hay cosas que no aparecen en su televisión. Esa es la manera de censurar, ¿no? Entonces, bueno, lo más curioso de todo esto es cuando el señor Vallés, que debe saber mucho de autogestión, decía, no, es que ustedes se están autogestionando muy bien. Sí. Sí. Entonces, se están autogestionando muy bien porque, claro, yo miro el marcador y uno lleva 20 minutos 33 segundos y el otro lleva 21 minutos 05. Entonces, eso es muy... A pesar de que ustedes no están diciendo nada, se están interrumpiendo constantemente, no están contestando a las preguntas, no están hablando del tema que les hemos dicho, es que ahora vamos a hablar de pensiones, o es que ahora vamos a hablar, vamos, cómo ambos, a pesar de que ya quedaba, y eso demuestra también el concepto sobre política que hay en este país, o en este estado, y el concepto que tiene Antena 3 y sus periodistas del tema, creo que plantearon dedicarle 5 minutos al tema de la sanidad y la educación, que es alucinante, que es sí. Alucinante. Y ninguno de los dos habló de ninguna de las dos cosas. Correcto. Entonces, bueno, pues no sé, es decir, el señor Vallés no me espero más, la otra señora la conozco en entrevistas bastante más punzantes y bastante más, marcando más los ritmos y diciendo, no, pero es que yo le he preguntado a usted por esto. Y repreguntando. Y repreguntando, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto no tiene ningún sentido porque evidentemente nos está sirviendo para bien poco, pero crea una dinámica que evidentemente seguro que se va a reproducir en el resto de debates a los que vamos a asistir, aunque probablemente por el hecho de ser más gente quizás no haya tanta posibilidad de estas cosas, ¿no? Pero, perdona. Ahí te quería decir que quizás el moderador de esos debates no va a ser el tipo de periodistas que son esos, desde mi apreciación personal, el señor Xavier Fortes de la televisión pública no tiene ese estilo, por lo menos en lo que lo conocemos, a no ser que opte también por el modelo de dejar hacer, si opta la pringao, porque puede ser un gallinero absoluto y además con más gente. Me imagino, ojalá no sea así, porque si no, no serviría para nada. Pero en fin, perdona que me haya interrumpido ahí. No. Por mi parte decir esto, pero en fin. No, evidentemente, de lo que conocemos de Xavier Fortes, evidentemente tiene otro estilo, ¿no? Y esperemos que lo plantee. Pero bueno, quería hablar de eso, ¿no? Y de cómo, de alguna manera, este tipo, porque fue el señor Vallés el que dijo esto, este tipo de periodista que es claramente de derechas y que no lo reprime y que ni tan solo pues nos habla de autogestión, ¿no? Y nos explica cómo es la autogestión. Entonces, la autogestión es que tú
pues eso, puedes insultar lo que quieras, pero mientras que te atañas al tiempo, pues estás muy bien autogestionado. Me pareció uno de los momentos más delirantes de la velada, ¿no? Y luego quería decir alguna cosita más sobre otro tema que me parece que es un tema capital, fundamental, sobre el que sí intervinieron, un poquito, pero intervinieron, que creo que situó también este señor, porque me parece que las preguntas no estaban pactadas. Me dio la impresión que por el tipo de preguntas, cada pregunta la había elaborado cada uno de los periodistas o la periodista, ¿no? Por el tono y por la manera de incidir en determinados temas, fue el famoso tema de la vivienda. El famoso tema de la vivienda. Entonces, bueno, ¿qué hemos sacado en concreto del tema de la vivienda? Pues hemos sacado en concreto que allí se expuso que era uno de los temas más preocupantes para la población española, seguramente que por diferentes motivos, desde luego. Entonces, de eso hemos sacado que Pedro Sánchez sigue diciendo aquello de crearán 70.000, 80.000, ciento y pico mil, Tropecientos mil, sí. tropecientos mil, con lo cual era muy fácil darle en los morros. Es como no has tenido tiempo en 5 años y ahora en un momentito vas a hacer no sé qué. Y lo que pasa es que se podía meter con eso Núñez Feijóo, pero como él tampoco va a hacer nada a ese nivel, ni va a utilizar la Sareb para crear un fondo público de vivienda, ni ninguna de estas cosas, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero la segunda cosa que vuelve otra vez a rizar el rizo es cuando la gran respuesta del señor Núñez Feijóo es que va a hacer una ley de desocupación. Ahí estamos. Es decir, y por tanto, nuevamente fue otro capítulo junto con el de la violencia machista en el que está claro que él está intentando llevarse votos de Vox, pero no a cualquier precio, quiero decir, y por tanto asumiendo determinadas historias que en un principio fueron de Vox, aunque también fueron asumidas por sectores del PP, y que son cosas que sabemos que no afectan, que no, o sea, que sí que han creado un determinado problema social, pero es un problema social creado, ¿no? Bueno, abro un paréntesis para explicar un ejemplo. En dos de las viviendas que he ido a ver, porque hace poco que he hecho una mudanza, la preocupación de la gente que vendía era si cerrábamos el trato pronto o tarde, porque bueno, podría ser que se enteraran que esas viviendas en esos momentos no estaban ocupadas y podía haber un problema de ocupación, ¿no? Yo, bueno, les dije que no vendía nada y que me parecía que eso no era así y que no es eso lo que estaba pasando y que los números eran otros, pero bueno, y eran gente normal, es decir, yo no estaba comprando a gente ideológicamente muy de derecha y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues es una ficción creada que se soluciona con una normativa, que se puede solucionar con una ley de desocupación mucho más dura que lo que ya existe en la actualidad y que los jueces han dicho por activa y por pasiva que están todas las garantías ahí y demás, pues para contentar a una determinada gente que en definitiva son los grandes tenedores de la vivienda, ¿no? Pero ahí, nuevamente, otra vez, bueno, la falta de capacidad por parte de Pedro Sánchez para situar el problema de la vivienda en el Estado español, etcétera, etcétera, ¿no? Resulta que el otro día aparecía una información por la cual más de 2,5 millones de viviendas están desocupadas en estos momentos en el Estado español, ¿no? Bueno, pues genial, ¿no? Por lo menos desde la izquierda tienes que situar esos temas para contrarrestar, ¿no? Y luego, por último, me pareció alucinante, tanto por parte de los periodistas como por parte de ambos participantes, creo que Pedro Sánchez en algún momento lo tocó. Es decir, es que no hubo una referencia, ninguna referencia, al menos una referencia seria, al tema de los salarios, al tema de las rentas y al tema impositivo, que en todo caso vino
de aquella manera, ¿no? De vuelta de otros temas. Entonces, algo tan serio, ¿no? como es el reparto de la riqueza en un Estado, me parece alucinante, pues que primero por parte de la y el periodista, que sean incapaces o que no vean que ese es un tema que hay que situar, probablemente porque sus salarios no les permiten pensar en estas cosas. Pero bueno, pero cualquier sociedad que se precie, cualquier tal, pues debe tener mínimamente regulado eso. Lo que pasa es que, evidentemente, todo el neoliberalismo no tiene ningún interés en regular este tipo de temas y, evidentemente, ese discurso está, por desgracia, dentro también del socialismo liberal y de todo este tipo de cosas, ¿no? Y la última cosa a la que me quería referir, a pesar de que sobre eso hubo más tema, pues sería el tema de la violencia machista, ¿no? Me pareció realmente el momento. Las mentiras eran la hostia, ¿no? Pero el momento más flojo es poco, más denigrante de Núñez Feijóo en ese debate, ¿no? Y fue incapaz de tener una sola reflexión, una sensación de empatía por lo que acababa de pasar y por la pregunta que le hizo la periodista. Y bueno, ahí sí que fue quizás uno de los momentos en que Pedro Sánchez estuvo más preclaro y le lanzó unas cuantas guantadas, ¿no? Y le siguió insistiendo, pero es muy preocupante, es tremendamente preocupante porque ni tan solo Núñez Feijóo fue capaz de mantener el tono que ha ido manteniendo en los últimos tiempos el PP, ¿no? El tono de, por lo menos me pongo detrás de la pancarta, por lo menos digo que nosotros sí que creemos que existe una violencia de género, una violencia machista, a pesar de que consideramos qué tal. Ese me pareció un momento muy chungo, o sea, muy chungo, que junto al otro me sitúan ante un personaje creo que muy siniestro y muy peligroso, ¿no? Como alguna gente ya sabe y ya sabéis, y hay gente que le ha sufrido más, ¿no? Y no sé, estas eran algunas de las cosas de las que quería comentar. No sé si he dicho muchas cosas nuevas, alguna me parece, pero bueno. Bueno, alguna reflexión, el modo de contarlas, la has dicho, sobre eso ha hablado la gente con mayor o menor intensidad, pero en lo general coincide casi todo. Es muy difícil que digas algo Ya, que no hayas no, vivido era la manera o analizar quizás con más detalle lo que tú has hecho, sí que es verdad que no se ha hecho tanto aquí en Radio Clara, es decir, entrar en el no, detalle de las cosas no y de las mentiras que sí se han dicho y puntualizarlas concretamente. Bien, hasta ahí. sí, un poco enfatizar, ¿no? Esos momentos. Y sobre todo a mí lo que me parece, o sea, me parece o sea, me parece que la valoración negativa que tiene que ser así no debe ser únicamente para los dos participantes, mucho que nos pese, sino que pienso que evidentemente la cadena tiene mucho que ver con esto, y el periodista también tiene mucho que ver con el tema. Y bueno, y en definitiva, todo el trabajo que han hecho esta y otra cadena fundamentalmente, pero no son las únicas, por denigrar todo lo que tiene que ver con la política en el buen sentido, no con la política institucional, sino con la política y lo político, y por denigrar la capacidad de debatir o de discutir o de confrontar ideas me iba a decir al respeto, no quiero decir al respeto de las ideas, sino al respeto en la exposición, a la manera de exponer, a la manera de argumentar, es decir, todo eso se ha ido perdiendo y es una desgracia. Yo espero que alguna gente con responsabilidades políticas se dé cuenta de eso,
pero De me todas parece maneras, que no va a ser, que no va a ser. Emily, tú y el medio en el que estamos y a la gente que conocemos, estamos, digamos, acostumbrados y por lo tanto tenemos un respeto muy importante a la palabra cuando la está utilizando otra persona, al argumento, a la manera de responder, el respeto que tú has dicho a dejar terminar de hablar a alguien para después contestarle, si hay que contestarle, etcétera, ¿no? Mm. Eh, Estamos en un mundo, venimos de un mundo donde se tiene la palabra, se esperan los turnos, se argumenta y si hay que contestar se contraargumenta, pero respetando y nada de guirigais ni de hablar encima de otro y todo eso. Entonces nos choca mucho, a mí me chocó muchísimo también eso, esa parte del debate. Y la otra cosa que te quería preguntar, ¿tú crees que en esos indecisos o esa gente que puede cambiar el voto o que puede decidir en el último momento un tema como o un debate como el que hemos visto y puede influir o hacerle a alguien votar de una manera o de otra o dejar de hacerlo por cómo fue un debate? Es decir, qué calidad, digamos, política y qué calidad tendría. Bueno, esto no lo debía decir, cada voto es igual de válido, tenga la calidad que tenga, pero Mm. el que vote según lo que ha oído al señor Feijóo en un debate y cómo se ha llevado a cabo y haga cambiarle su decisión, ¿crees que eso va a suceder? Yo Y creo que no, a ver, en principio, bueno, yo pensando en un determinado electorado, creo que la manera de acercarse a ese electorado, ya lo dije la anterior vez, es pateando la calle, acercándose a la gente y demás, ¿no? Hay otro electorado, evidentemente, que está en casa tranquilamente, en el sillón, viendo la tele y tal. Yo creo que yo creo que ambos coincidieron en una cosa, ¿eh? Y creo que además me da la impresión de que esa era la intencionalidad de sus equipos, ¿no? Y lo dejaron claro también en ese minuto final. Yo creo que los dos trataron de explicarle a un posible electorado que era bueno que acumularan sus votos en ellos y que no votaran a otra gente que luego podría pactar con ellos, ¿no? Es decir, por motivos, si tú quieres, diferentes, en un caso apelando a lo que se viene encima, ¿no? A esa frase que Pedro Sánchez intentó utilizar bastantes veces con poquita gracia, eso de te vote chapote, pues no, hay que acabar con el sanchismo, el PP y Vox son lo mismo, ¿no? Eso que, es decir, un poco, yo creo que por parte de Sánchez hubo mucho interés en demostrar que el PP y Vox eran lo mismo o que por lo menos el PP estaba profundamente condicionado por Vox y ahí le planteó varios ejemplos y cuando salió el tema aquel de la lista más votada le dijo, no, pues esto háblelo en Extremadura. Ahora, si hubiera sido ahí, le pudiera haber dicho también y háblelo también en Canarias, ¿no? Donde ustedes han votado otra alternativa y que no era la lista más votada y tal, ¿no? Y por parte de Núñez Feijóo en el intento de alejarse o de mantenerse al margen de Vox, de decir, no, el señor Abascal no está aquí, no sé qué, y sobre todo el discurso, el último minuto en el que él vino a pedir, pues eso, o el modelo andaluz o el modelo madrileño, ¿no? Es decir, acumular el voto en nosotros porque nosotros entendemos lo que queréis, lo vamos a hacer, y quizás no en la medida que lo hiciera Vox, pero lo vamos a hacer, pero lo que queremos es tener las manos limpias, no estar presionados dentro del gobierno o en los ministerios por esta gente, ¿no? Yo pienso que al final esa era la conclusión final. Evidentemente eso puede convencer a determinada gente, ¿no? No sé a quién, pero puede ser. Me da la impresión de que era la intencionalidad y que, bueno, y que es lo que te puede acabar pasando como cuando el único clásico que puede haber es el Barça-Madrid y por tanto tienes que ser de uno o de otro, ¿no? Bueno, pues si al final este es el gran debate, el único, el magnífico, el primero, el inigualable,
los otros ya van a ser de alguna manera purria para que conozcamos a otra gente de por ahí, ¿no? Es decir, segundas partidos. Estoy haciendo, evidentemente, un ejercicio de cinismo, ¿eh? Es decir, que o incluso de la periferia, ¿no? En uno que participe también Esquerra Republicana y Bildu y el Partido Nacionalista Vasco y los del PDeCAT, que ahora se llaman Espai Convergencia y Unión, que ya es alucinante. Bueno, todo esto, pues claro, lo que tiende, y en ese aspecto evidentemente las líneas del poder y determinado periodismo están de acuerdo, es que si volvemos al bipartidismo, pues mucho mejor, ¿no? Y el que gane, ¿eh? Pero entonces, yo es la única, quiero decir, que las mentes humanas son muy complicadas, Manolo, y más para observarlas desde aquí, ¿no? Pero creo que si algo ha podido condicionar, desde mi punto de vista, puede haber sido eso, que tanto dentro de la izquierda como, digamos, izquierda entendiendo más allá del sol, haya habido gente que haya dicho, pues hostia, pues al final a lo mejor sí que hay que ir a votar la lista de Pedro Sánchez o de quien sea, o de Meritxell Batet en el caso de Barcelona o lo que sea, para que esta gente, coño, pues al final sean la lista más votada, a pesar de que luego tengan que votar con Sumar, y al revés en el otro caso, ¿no? Puede haber algún tipo de gente así, pero me la imagino, ¿eh? No puedo asegurar que eso exista, ¿eh? No. Vale. Lo famoso voto útil, vamos, en definitiva. Pues ya está claro, sí, se ha entendido. Bueno, vamos a... nos quedan 9 minutos. Bien, A ver, genial. aparecía ayer por la tarde, noche en redes sociales algo que no sé si es muy ingenioso o divertido, o puede ser algo que aún en la campaña puede hacerle pupa a alguien, pero no lo sé. Para contrarrestar el famoso, que me cuesta decirlo, que te vote chapote, ¿no? Que ha salido por ahí y que me parece un mal invento por no poner otros calificativos. Bueno, ¿qué es lo que ha aparecido en las redes? Cuéntamelo, que yo me he enterado porque tú me lo has dicho, porque claro, con siestas tan largas uno no le da tiempo a verlo todo y levantarse por la mañana ya torpe y no va a haber No, opción. a mí es porque me lo han enviado y me ha parecido. Sí, porque anda por las redes y además Anda por la red, pidiendo que se reparta mucho. que se reparta, ¿no? Y a Bueno, ver, tendríamos que hablar primero del primer asunto, que más o menos todo el mundo sabe más o menos de dónde viene, cómo ha surgido y todo lo demás, pero también un poco de dos cosas que han sucedido que yo creo que son interesantes, ¿no? Por un lado que, bueno, en ese debate Sánchez le pidió a Núñez Feijóo que por lo menos dijera que él no estaba de acuerdo con ese tipo de lema y con que eso se utilizara y demás, cosa a la que no respondió, vamos. Y luego, bueno, todo el debate que supongo que sabéis que ha habido al respecto de Gregorio Ordóñez, bueno, de la hermana de Gregorio Ordóñez, que Chapote se supone, parece ser, ha sido juzgado por eso, pues que formó parte del comando que asesinó a Gregorio Ordóñez, y no fue él directamente, ¿no? Que no lo conozco al detalle. Entonces, claro, que te vote Chapote no es una rima simplemente, es decir, que te vote un etarra, porque evidentemente tú estás pactando con los etarras, ¿no? Es decir, es un poco el lema. Claro, cuando en el País Vasco ha pasado lo que ha pasado en los últimos años y se está en una situación evidentemente muchísimo mejor que aquella que provocó estos y otros asesinatos y demás, cuando hay una gente tanto cercana a ETA o de ETA como familiares de las víctimas que están haciendo y que han hecho un esfuerzo tremendo
por hablar sobre esto, por ver a las otras personas, les hayan perdonado o no les hayan perdonado, porque se normalice la vida de alguna manera en el País Vasco, o al menos, bueno, no sé si la expresión es normalice, ¿no? Pero nos entendemos, pues que alguien desde Madrid saque un tema de estos, lo utilice en 3 o 4 ocasiones como Díaz Ayuso, o lo saque así y el señor Hernando con su patético actuar, ¿no? Y chulesco, diga, pues es que yo conocía a Gregorio Ordóñez y seguro que Gregorio, si estuviera aquí, diría no sé qué, porque yo coincidí con él en las nuevas generaciones, ¿no? Su hermana le tiene que decir, pues hace 26 años que lo mataron y no te hemos visto la cara por aquí. Es decir, si eras tan amigo, podías haber venido alguna vez a visitar a la familia y demás. Y que a pesar de eso haya personajes que lo sigan utilizando, que incluso ayer hubo una manifestación digamos, de apoyo a este lema, que una persona como María Sangil, antigua dirigente del PP, diga, bueno, a lo mejor no es lo más afortunado, pero evidentemente estamos en periodo electoral y si esto ayuda a sumar votos, pues hay que utilizarlo, y Consuelo ya lo entenderá, ¿no? La hermana de Ordóñez ya lo entenderá. Bueno, pues es patético, es patético, parece que las únicas víctimas del terrorismo que ha habido ha sido gente del PP. Bueno, Núñez Feijóo volvió a utilizar a Miguel Ángel Blanco de nuevo, de esa manera, la efemérides, etcétera. La persona que tenía delante pertenece al Partido Socialista Obrero Español, que ha tenido también muchísimas víctimas, que tuvo muchísimas víctimas en el País Vasco, y bueno, pues no deja de ser bueno, una de esas cosas que nos ponen de los nervios a todas y a todos los que tenemos una mínima ética, ¿no? Es decir, me parece bien que digan lo que tengan que decir de Sánchez y del gobierno progresista, no voy a ser yo quien me ponga aquí a defenderlos, pero creo que se puede decir de otra manera y que evidentemente esto forma parte de toda la estrategia trumpista que está llevando a cabo ya no únicamente Vox, sino en las últimas semanas PP, y yo creo que va a profundizar en esa línea en la medida en que las encuestas ya no les salgan tan bien como les salían y no les den mayoría ni incluso juntos, ¿no? Entonces, a partir de ahí aparece el que te vote el del bote, ¿no? El que te vote el del bote, pues es un lema que va acompañada de aquella famosa fotografía en que Núñez Feijóo está no está exactamente en un bote. Que te vote el del bote tiene, desde mi punto de vista, no me lo han explicado, tiene dos significados. Uno, el bote es un yate, es aquel paseo de Feijóo en el yate de un narco reconocido. Eso parece que no es motivo de nada, eso no pasa nada. Pero además, si os acordáis, en la espalda de Feijóo quedaba todavía cremita, y es el bote de crema. Que te bote el del bote pueden ser las dos cosas, el que te lleva en el bote y el que te ha puesto la cremita del bote. Entonces, es una tontería, es una tontada, ¿no? Pero si lo defienden de esta manera que lo están defendiendo, como el derecho a la libertad de opinión, y bueno, no deja de ser una cosa graciosa, pues yo creo que no está mal que se les hagan estas y otras cuantas más, porque se podrían hacer unas cuantas más, ¿no? Y bueno, llega un momento que cuando tampoco es que la contienda electoral me ponga muy frenético ni ninguna de estas cosas, pero bueno, yo entendería que determinada gente desde otras opciones políticas utilizaran argumentos como estos, porque bueno, sin ir más lejos, ayer mismo ya se colgó otra de las famosas lonas de estas, sí. Esta vez de Vox, con una chica a la que un tío que va encapuchado y evidentemente tiene una determinada estética, le está tapando la boca, y están acusando al gobierno de dejar en libertad a no sé cuántos violadores y asesinos, ¿no? Tú fíjate quién fue a hablar, de gente que es incapaz de condenar una violencia machista, o como dijo el Núñez,
pues nosotros es que hablamos de asesinato, ¿eh? Es decir, cualquier asesinato es un asesinato. Pues muy bien, colega, pues de coña. Fantástico. Bien. Que te vote el del bote, vaya. O sea, que fantástico Bueno, que sí, te vote está el corriendo del por las redes. Yo no sé hasta dónde llegará y cómo lo considera alguna gente, porque de todas maneras, desde sectores de la izquierda o determinados sectores, entre comillas, progresistas, a lo mejor este tipo de Sí, sí. chanzas no lo ven bien o A mí dicen no me que, parece, a mí no me parece nada serio, Manolo, pero es que no me parece nada serio todo esto que está pasando. claro, Entonces, simplemente me parece divertido. Me pasa lo mismo que María San Gil, que me parece divertido, ¿sabes? eh, vale, sí. En este sarao a lo mejor cabe, si entras en Y entonces, yo le puedo decir al narco, hostia, a lo mejor no lo entiendes, pero mira, es que esto es ahora necesario, ¿sabes? Bueno, no sé. Yo estoy porque salgan más cositas de estas. Vale, pues que salgan. Vamos a ver. Terminamos con esto, ¿eh? De 5 minutitos. Sí, Correo. sí, menos. ¿Qué pasa con correos y con Bueno, pues es la última trumpada, ¿eh? O trumpada? Es decir, trumpada. ¿Por qué le llamas trumpada de Trump, trumpada? ¿Por qué le llamas trumpada trumpada? de Trump o trompada, si queréis, a la democracia por parte del señor Núñez y su equipo. Núñez Feijóo y su equipo, ¿no? Es de ayer tarde y es poner en duda que el voto por correo, y por eso también es Trump, porque es lo mismo que hizo Trump, que el voto por, es decir, supongo que en los análisis que están haciendo en el PP, pues deben, no sé cómo pueden llegar a ese tipo de conclusiones, ¿no? Pero deben haber llegado a la conclusión de que 2 millones de peticiones de voto por correo significa que aquí alguna gente que no ha salido a votar en las elecciones anteriores va a venir a votar y que no son los nuestros. Aunque por lógica también podrías decir, bueno, pues esto puede ser gente que puede tirarse 2 meses de vacaciones, que a lo mejor sí que son de los vuestros, los que se pueden tirar 2 meses de vacaciones. Bueno, el caso es que él ha hecho unas declaraciones, como siempre, con mucho gracejo, pidiéndole a los trabajadores de correos que no hagan caso de sus jefes, de sus directivos. Porque evidentemente, claro, los jefes de correos en estos momentos, pues igual que él fue jefe de otros negociados cuando estuvo en la administración, pues supongo que en correos lo debe llevar a alguien afín al PSOE, imagino yo, no lo tengo claro. Y entonces él, evidentemente, lo que desliza aquí es que va a haber un voto falso o falsificado que va a llegar a partir del voto por correo. Entonces, a mí me parece una cosa, otro aspecto delirante, ¿no? Del cual seguramente que algún medio más o menos progre y tal va a decir alguna cosa, pero que evidentemente no va a ocupar un espacio clave de un debate, de una circunstancia, porque evidentemente este señor está poniendo en duda en primer lugar a los trabajadores y trabajadoras de correos. Ahora puede decir lo que quiera, o sea, puede decir que él está hablando de los jefes, pero les está poniendo en duda porque evidentemente está entendiendo que un trabajador o trabajadora de correos, llegado un momento que un jefe le presente 24.000 sobres, él va a aceptar y no va a decir, mire, yo soy funcionario del Estado, tengo unas obligaciones, están aquí marcadas y a mí, si no me viene esta gente con su carnet y todo lo demás. Más en un momento en que yo creo, al menos por el conocimiento que tengo, yo he tenido que pedir voto por correo, entre otras cosas porque me he cambiado no sé si voy a utilizarlo o no, pero lo he pedido. Porque me he cambiado de localidad y por tanto seguía empadronado en la anterior localidad, ¿no? En los últimos días, en las últimas 2 o 3 semanas. Entonces, cuando he mirado los mecanismos, es decir, los mecanismos se han endurecido. Es decir, al punto de que yo ya he hecho la petición, en estos momentos, bueno, y como yo, 2 millones de personas, parece que 600.000 ya lo han recibido. En su momento, alguien de correos vendrá al piso en el que actualmente vivo, preguntará por mí, yo tendré que salir con mi carnet de identidad y entonces me dará las papeletas
Y luego cuando yo quiera ir a votar, si quiero ir a votar, tendré que ir a una oficina de correos y volver a enseñar mi carnet de identidad. Y si evidentemente cuando llega a mi piso yo no estoy, o está otra persona que no soy yo, no van a dejar las papeletas. Es decir, me van a volver a venir o me van a dejar un recadito diciendo tiene usted que pasar por tal oficina de correo. Claro, ante este mecanismo, que alguien que pretende ser presidente del gobierno, que alguien que ha sido presidente durante 4 mandatos y tal, de alguien que se considera un hombre de Estado y tal, a mí me parece, bueno, parece... Él fue director general de Correos 3 años. Sí, 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 además fue director general de Correos, lo cual es todavía peor. Sí, Es decir, sí. es todavía peor porque a A lo partir mejor él de lo ahí... podía hacer, piensa que él no Claro, podía claro. hacer. Claro, porque a partir de ahí podíamos ver que 3 años estuvo, qué pasó con el voto por correo durante ese mandato, ¿no? En qué tipo de elección tuvo su influencia y tal. Claro, es que es una cosa tan alucinante, o sea, yo pienso que están en un desvarío bastante considerable, ¿no? Que no sé si les va a llevar a perder más parte del voto que en principio parecía que tenían seguro o no, pero que evidentemente nos vuelven a demostrar el peligro que supone que esta gente pueda asumir una responsabilidad de este tipo, sin salvar a que otra gente lo va a asumir y también va a seguir haciendo lo mismo que ha hecho hasta ahora, por supuesto, no. Pero evidentemente yo creo que hay cosas que superan es decir, una mínima ética, una mínima consecuencia, todo, una mínima elegancia, superan absolutamente todo. Entonces, poner en duda esto es, bueno, pues sin ir más lejos, lo mismo que hizo Trump y lo mismo que pasó en Brasil, ¿no? donde también se puso en duda. Es decir, cada vez que esta gente ve que hay una determinada movilización y que no tienen claro que la puedan controlar, pues se pone en duda el sistema. No pasa nada. Si ellos ponen en duda el sistema, no pasa nada. Si lo pones en duda tú, Manolo, pues eres un antisistema. Eso es. Eso es. Ya está. Muy bien, Emily, vamos a acabar, ¿vale? De acuerdo. Pues ¿Te muy bien. parece? Me parece bien. Me parece bien. Porque si no nos van a echar de la radio. Bueno, lo que siempre nos riñen por tu Sí. culpa. No, por mi culpa, no, por vosotros que os enrolláis, que no sabéis parar. Os voy a tener que poner aquí a un Vicente Vallés para que os autogestionéis mejor. Eso, exactamente. Necesitamos a alguien que nos autogestione. Muy bien. Ale, Venga, un abrazo. Mucha salud. salud. Salud.